Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Aquí estamos en este programa Opiniones. Del conductor ordinariamente es el periodista Pedro Corso, un periodista muy prestigioso. En este momento anda haciendo unos trabajos reporteriles por Europa. Me corresponde a mí el altísimo honor de sustituirlo. Y hoy vamos a conversar sobre unos temas realmente interesantes, exigentes para los hispanos. La inmigración, imagínense ustedes, la reforma de salud, la relación de los gobiernos, en este caso del gobierno del presidente Obama, la relación de los Estados Unidos con los países hispanoamericanos, y un tema que está siendo muy exigente en las últimas semanas y que es imperativo hablar de eso, que es la manera inapropiada como el IRS, la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos, hizo una investigación sobre alguna gente o algunos ONG afiliadas al Tea Party, al grupo que se considera más radical, republicano. Para conversar sobre estas materias hemos invitado a dos dirigentes demócratas emblemáticos del sur de la Florida. El exalcalde Raúl Martínez, bienvenido Raúl. Gracias. Un político demócrata de una gran trayectoria, muy reconocido, sobre todo reconocido como un hombre muy combativo. Y el representante, el líder del Club de los Demócratas Cubanos, Héctor Caraballo. Héctor, bienvenido. Encantado de estar aquí de nuevo. Grato tenerte aquí, hermano. Contigo y con Pedro. Sí, señor. Además, Héctor está ahora también de coordinador, de director de la oficina del representante Joe García, ¿no, Héctor? Director de Relaciones Comunitarias. Sí, señor. Raúl, vamos a comenzar por la cuestión de inmigración, chico, que es tan exigente. Estaba conversando hace un rato por teléfono con un amigo común, Joaquín Pérez Rodríguez. Sí, cómo no. Y entonces él, como simpatizante, como hombre cercano al mundo de los demócratas, me decía que a él le preocupaba que los demócratas, que se habían caracterizado por ser los defensores de los valores y de los derechos de la familia en Estados Unidos, de la familia como célula fundamental de la sociedad, habían comprado la tesis republicana de que la inmigración tenía que ser, toda reforma migratoria tenía que ser sostenida sobre la base de la capacidad de los inmigrantes para trabajar, más que la reunificación familiar y la defensa de los valores familiares. ¿Qué piensas tú de esa preocupación que nos expresó Joaquín? Mira, esa misma preocupación, primeramente, buenas tardes y gracias por estar aquí. Siento que Pedro no está aquí, pero está bien representado por ti. Sí, gracias. Pedro es un gran periodista. Tremendo, muy honesto. Y en algún día te voy a hacer el cuento porque digo muy honesto. La misma preocupación que tiene Joaquín la tengo yo. Y no la tengo como demócrata, la tengo como una persona que pasó por el proceso migratorio en este país. Y somos nosotros que hemos pasado por ese proceso, que ya somos ciudadanos, los que tenemos que pelear por asegurar que la reforma migratoria sea un camino hacia la legalización de esos individuos y lograr el sueño americano de ser ciudadano americano, y no un camino a la esclavitud. Cuando te digo eso es muy fuerte la palabra esclavitud, sí. Pero como bien tú sabes, yo soy un poquito fuerte en mis declaraciones y te explico por qué. Si cuando nosotros llegamos, en el caso mío, yo llegué como asilado político. Con tu familia, con claro. Mi familia, mis padres, vinimos como turistas, nos quedamos, nos dieron el asilo político hasta que después vino el refugio y pudimos pasar por un proceso de 5 años y ese proceso pudimos llegar a la ciudadanía norteamericana. Cuando aquello tú tenías que salir de viaje, mucha gente no tenía el dinero, ¿por qué nosotros vamos a hacer sufrir a esas personas para decirle que te vamos a... Primero, tenemos que cerrar la frontera. ¿Qué frontera vamos a cerrar? ¿Vamos a cerrar nada más que la del sur? ¿O vamos a cerrar también todas las costas? ¿O vamos a cerrar la de Canadá? Porque la frontera de Canadá es más grande que la frontera con México. Y entran más terroristas por Canadá que pueden entrar por México. Vamos a empezar por la seguridad nacional, eso es número 1. Número 2, estamos buscando la forma de que continúe la labor barata, lo que le llaman aquí cheap labor, con el proceso que queremos establecer. Entonces son las personas como yo, como el congresista Joe García, como los demás congresistas, los hispanos, cubanoamericanos y otros, lo que tienen que pelear para que sea un camino justo, que hagan las cosas correctamente, pero no alargárselo para que sigan aprovechando de esa mano de obra barata, de ese tipo de esclavitud que tenemos en los Estados Unidos. Este país está hecho por inmigrantes.
Contra la cual luchó César Chávez, por ejemplo. Total y absoluto. Entonces, ¿por qué los demócratas están tomando esa posición? Porque desafortunadamente, cada vez que hay una crisis económica en nuestro país, que la culpa no lo tienen que ver los inmigrantes, se la tienen que echar a los inmigrantes. Por dos razones. Uno, son fáciles de atacar, y segundo, no tienen voto. A eso iba, Héctor, a eso, no tienen voto. Ahora se ha demostrado que el peso de los inmigrantes, de los nuevos norteamericanos, está siendo muy grande para los resultados electorales. Y hay gente que dice que eso está abriendo una brecha de posibilidades, una brecha de optimismo para la consolidación de la reforma migratoria. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, mira, tenemos que ver esto desde una perspectiva histórica. Sí. La vez en que anteriormente que más posibilidades tuvimos de tener una ley de inmigración fue en el 2007. En el 2007 se unieron varios factores. El hecho de que la proposición se hizo por el senador McCain y el senador Kennedy. Eso le dio mucho prestigio a la proposición, ¿no? La mayoría de los demócratas estábamos de acuerdo, y al mismo tiempo el presidente republicano estaba totalmente de acuerdo y hizo una serie de gestiones de apoyo. Bush, ¿no? Sin embargo, lo primero que se hizo en aquel momento, que es lo mismo que se está haciendo ahora, son las enmiendas. Es decir, se han incluido en la ley, continuamente se están incluyendo diferentes enmiendas, diferentes proposiciones nuevas. Lo que hace es que la ley sea cada vez más difícil de aprobar, porque cuando tú te vas poniendo cosas distintas, obligas que haya representantes o senadores que no van a votar por ese determinado aspecto. Esa es una técnica. ¿Nos podrías explicar cuáles son esas cosas distintas que desnaturalizan el propósito de la comisión bipartidista? Sería déjame terminar la idea y claro, enseguida yo te voy a explicar eso. El problema es el siguiente. Empezaron a hacer enmiendas que recargaron la ley, pero aún así la idea nuestra era que primera vez había posibilidades. Sin embargo, la realidad fue que cuando se llevó a la votación, el presidente no pudo conseguir nada más que 12 votos republicanos, que es algo inconcebible. Se supone que un presidente tiene un poder de convocatoria y poder de decisión bastante grande como para que sus senadores puedan votar. Al fin y al cabo no se aprobó la ley. Y se frustró una posibilidad. Indudablemente. La mayoría de los demócratas votaron a favor, pero la mayoría de los republicanos votaron en contra y se acabó la ley ahí. Ahora está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Yo tuve la experiencia hace unos días de un evento que hubo aquí en Miami, patrocinado por una institución hispana, en la que estaba el congresista Mario Díaz Valar. Sí. Y otros dirigentes, líderes comunitarios hispanos y periodistas. Cada vez que se le preguntó al congresista sobre algún aspecto de esas mismas enmiendas que tú me estás hablando, de esas mismas proposiciones, de todo lo que es la estructura de la ley, el congresista no habló claro sobre cuál eran las verdaderas perspectivas y la verdadera alcance de lo que ellos llevan ya meses, supuestamente, discutiendo. Pero uno tiene entendido que los congresistas, tanto demócratas como republicanos, están comprometidos con la reforma migratoria. Sí, pero ¿de qué reforma migratoria? Es lo que te quiero decir. Realmente, de lo único proyecto que tenemos, una idea... Digo, los congresistas hispanos, me refería. Sí, pero... Sí, indudablemente, pero ellos están reunidos, están haciendo un proyecto. Te estoy hablando del Congreso. Del Congreso no sabemos bien lo que están haciendo, ni cuáles van a ser la presentación que ellos hagan. Y te lo digo porque me pasó. El congresista Mario Díaz Valar, que es uno de los integrantes de ese grupo, no quiso dar ningún tipo de detalle. Ahora fíjate tú, déjame decirte esto, tú eres un político veterano. A ti se te puede preguntar, porque eres un hombre que conoce eso que uno podría llamar el realismo político, se te puede preguntar así violentamente, ¿se va a aprobar la reforma migratoria? Yo quisiera decirte que sí, pero dudo que va a pasar nada. Y dudo que va a pasar nada por la política, el voto. Cuando tú analices y digas, hay 4, 5, 6 millones de inmigrantes en Texas que pudieran convertirse en ciudadanos y la tendencia de esas personas es a votar demócrata,
Los republicanos de Texas no quieren que sean ciudadanos porque le van a quitar el gobierno. Claro. Entonces estamos hablando de voto. Si ellos juraran no hacerse votantes, yo creo que tuvieran una oportunidad de pasar. Pero como todos quieren tener la oportunidad de ser ciudadanos, de tener su pasaporte, de poder participar en el sistema democrático, que quizás en sus países no lo pueden hacer, pues entonces tienen miedo los grupos políticos de perder ese amarre que tienen. Sin embargo, el senador McCain, por ejemplo, ha manifestado públicamente su preocupación por la falta de compromiso de los republicanos, que los aleja más del votante hispano. Pero déjame explicarte el caso de McCain. El caso de McCain es, ahí te demuestra, número uno, McCain va junto con Kennedy, un hombre de derecha con un hombre de izquierda. Se unen y tenía posibilidad. Un presidente de derecha, con una popularidad bastante grande en ese momento, dijo, voy a poner mi capital político a aprobar esto. Él tiene sobrinos que son de ascendencia mexicana. Es decir, que estamos hablando, sus parientes tienen esa relación. Su cuñada. Su cuñada. Entonces, no pudieron hacer absolutamente nada. Cuando McCain va a la reelección, tiene que dar un viraje completo de pro-inmigración a anti-inmigración, porque si no, no salía electo. Como senador. Como senador, no salía reelecto, un ex candidato presidencial. Entonces, ahí te demuestra que hay un miedo extraordinario. Tienes el caso de Marco Rubio. Marco Rubio es un individuo que nació en los Estados Unidos, pero sus padres vinieron de Cuba, no vinieron como asilado político, vinieron como inmigrantes. Sí. Ya eso se pudo saber. Como trabajadores. Entonces, él se supone que sea parte de ese grupo del grupo del TE, sí, del grupo reaccionario, porque le están echando la culpa al TE y el TE no tiene culpa. El TE es una cosa que es tranquilo. Sí. Esta gente son reaccionarios. Pues Marco Rubio tiene que estar jugando los dos roles y ya tú ves como ese grupo reaccionario está atacando a Marco Rubio. Y el mismo Marco Rubio no está claro todavía en qué es lo que debe de hacer. Entonces tú debes de poner la seguridad del país y tú debes de poner las cosas buenas del país por encima de tu reelección. Y desafortunadamente estamos en un país, no está ocurriendo así. Ahora esa es mi opinión, Alexis. El problema con respecto a eso, te digo, cada vez que me dicen, bueno, ya es seguro, aquí no hay seguro nada. Porque el problema es que las fuerzas más conservadoras están en un ataque continuo con respecto a los líderes republicanos. Y a eso quería, para cambiar... Que tengan cierta idea de poder... Para pasar al tema de la reforma de salud, si ya la reforma migratoria está amenazada de ese modo como ustedes lo describen, con respecto a la reforma de salud, lo que se llama el Obamacare, también hay mucha desesperanza y duda. Ahí hay una cuestión realmente bien curiosa, porque alguna gente piensa, sobre todo del mundo del republicano de la derecha, piensa que Obama fue demasiado lejos, mientras que en los sectores, digamos, más liberales del Partido Demócrata piensan que Obama se quedó corto. ¿Qué opinas tú? Exacto. Bueno, yo soy de los que creo que se quedó corto. Ajá. En el sentido siguiente, yo considero que en un sistema de salud, como lo hemos visto en todo el mundo, tiene que haber una competencia entre un sistema público, un sistema privado y un sistema mutual o cooperativista. Sí. Eso era lo que teníamos en Cuba, lo que pasa es que se nos olvida mucho eso. En Cuba había un sistema público, un sistema cooperativista que eran las clínicas mutualistas, de una gran extensión a lo largo del país antes de la revolución, y un sistema privado eficiente y práctico. Eso es lo ideal. Y es lo que en realidad... ¿Esa mixtura funcionaba? Funcionaba perfectamente en Cuba. En Cuba funcionaba perfectamente. ¿Y es viable en los Estados Unidos? Yo creo que sí que puede ser viable, pero no es mi punto de vista ahora caer en esa campaña, pero sí te digo que es mi opinión. Ahora bien, el problema es lo siguiente, los republicanos no se acaban de convencer que ya las elecciones pasaron, que el sistema de salud, la reforma de salud ya es una reforma que fue aprobada por el Congreso, que fue firmada por el presidente, que fue vuelta a sancionar y aceptar por la Corte Suprema, y que es la ley de la nación, es decir, el law of the land. Ahí ya no hay más nada que hacer. Lo que pasa, entonces, se han dedicado, ¿qué es lo más fácil entonces ahora? Sabotear el proyecto. Los gobernadores están tratando de no hacer como hemos visto aquí, desgraciadamente, en el estado de la Florida, evitar que una de las partes esenciales de la ley, que es la ampliación del Medicaid, no se logre, no se lo haga. Pero yo te digo lo siguiente,
la ley está hecha de tal forma que aún con ese saboteo que estamos viendo, con esas campañas continuas, la ley tiene los recursos suficientes, aún en el caso este mismo de la negación de, como se hizo aquí en la Florida desgraciadamente hace unos días, de evitar que se pudiera ampliar el Medicaid, aún así la ley tiene los recursos y las formas de poder seguir bregando y seguir alcanzando los Raúl, metas. Gracias, Héctor. ¿Tiene la ley realmente la posibilidad de defenderse, de implantarse, de que no sea desnaturalizada? Pues es que hay una gran preocupación de la gente, del ciudadano común. Sí. La medicina es demasiado cara en Estados Unidos. La gente se siente con respecto a la salud indefensa. ¿Existe la posibilidad de que la ley realmente tenga éxito? Mira, primeramente, en un país tan grande como los Estados Unidos, que ponemos sombras en la luna y vuelven y vienen y ya viven allá arriba, que nosotros no podamos resolver el problema de salud, es doloroso. Como bien estaba diciendo Héctor, la izquierda no estaba completamente contenta, la derecha tampoco, pero hay que mirar las cosas, ¿no? El vaso está medio lleno o medio vacío, sí, entonces tiene que ser optimista. Es el principio, no quiere decir que este sea el final. Lo que pasa es que la están torpedeando. Y tienes un caso ahora que acaba Héctor de tocar y no llegó al fondo más claro de esto. Es inmoral, esta es la palabra que te estoy diciendo, inmoral que los representantes del estado de la Florida hayan negado recibir 51 mil millones de dólares del gobierno federal por los próximos 3 años para expandir a 1 millón de personas que puedan recibir el Medicaid. Cuando ellos pagan solamente $8 al mes por el seguro y 25 de su familia, ¿por qué el pueblo no va a tener el mismo sistema de salud que tienen ellos? Fíjate la doble conversación que existe aquí. Y eso es la parte inmoral de estos legisladores, muchos de ellos cubanos americanos, que siguieron la línea del presidente de la Cámara, Will Weatherford, que dijo, esta ley no va a pasar, esta ley no se va a discutir. Una ley que, volvemos, el presidente del Senado republicano dijo que había que aceptarlo. El gobernador, que no es un individuo que es de mi agrado, dijo hay que aceptar el dinero. ¿El gobernador de dónde? De la Florida. De la Florida. Pero el presidente de la Cámara y todas las ovejitas que lo siguieron se lo han prohibido. Pero cuando tú le preguntes a un representante estatal de la Florida, ¿cómo es posible que tú pagues solamente $8 al mes y 25 o 30 por tu familia? Tú no le quieras dar ese servicio. Entonces, ahí es donde viene el doble hablado y donde viene la mentira y las cosas que están pasando en nuestra comunidad, que muchas de estas cosas, desafortunadamente, no se publican, no se le dan publicidad para crear la presión. Es verdad. Ahora fíjate tú, el tiempo nos atropelló y hay 2 temitas que debemos tocar, acariciar, aunque sea al galope. Uno es la relación de los Estados Unidos con Latinoamérica, que no termina de configurarse una política deliberada, intencionada, de alianza entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Un poco hay un desencuentro, un poco por culpa de los latinoamericanos, pero también culpa de los propios líderes norteamericanos, republicanos y demócratas. ¿Cómo ves tú eso? El problema es el siguiente, yo creo que la política que está desarrollando el presidente en este momento es la correcta y la única que podemos hacer en este momento. Tenemos el fenómeno del ALBA y de los países en que son simpatizantes o están inmersos en lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI, que tú sabes que tienen todos los grandes problemas, como lo vemos en Venezuela, lo vemos en la misma Argentina, sin ser uno de esos países, lo vemos muy bien en Bolivia, en Ecuador. Políticamente, en estos momentos, América Latina es un continente que está en crisis y en vías de superar esa crisis. Y yo soy de los que creo positivamente que está en vías de superación de esa crisis, porque esos gobiernos nos están demostrando que son incapaces de cubrir las necesidades y el futuro de esos países. Gobiernos, el de llamado socialismo del siglo XXI, neocomunismo, son un desastre. Pero déjame diferir de mi amigo. Yo no creo que el presidente y yo no creo que los gobernantes norteamericanos hacen lo suficiente. Y por eso nosotros estamos teniendo los problemas y hemos venido teniendo problemas desde la Alianza para el Progreso,
estamos teniendo los problemas. ¿Por qué? Porque desde miramos... la Alianza para el Progreso no hay una política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Tenemos que ser claros nosotros en esto. No podemos estar, la Alianza para el Progreso de Kennedy. No podemos estar, tenemos que ser claros en esto. ¿Qué pasa? Que muchos de los gobiernos, si no casi todos, son corruptos. Pero para haber un oficial corrupto, tiene que haber un corruptor. Claro. Y si somos nosotros los que estamos enviando, estamos comprando, o estamos aprovechando y estamos corrompiendo a aquel, tenemos los dos. Entonces, el gobierno no creo que está haciendo lo suficiente, y ni el presidente, ni todavía el secretario de Estado lo está haciendo todavía. Y yo entiendo. Dio unas declaraciones muy infelices del secretario de Estado diciendo que Latinoamérica era el traspatio de los Estados Unidos. Pero te voy a explicar lo que pasa. Que como los problemas siempre vienen en el Medio Oriente, que son los focos problemáticos para la Tercera Guerra Mundial, ellos saben cómo utilizar eso para el beneficio. Cada vez que hacen un poquito así, los americanos tienen que correr para tapar los problemas en Siria, los problemas en Irak, los problemas, y desatienden los problemas de su patio. Yo siempre oí a mi padre decir que uno tenía que ser la luz de su casa para después poder ayudar. Y siempre te utilizo aquello que cuando tú estás en un avión te dicen, si tenemos un problema, póngase usted la cámara de oxígeno primero y ayude a los demás después. Claro. Entonces tenemos nosotros que ayudar a nuestro patio primero, para ser fuerte en nuestro continente americano, para poder entonces, no solamente en Europa, sino en todos los lugares, que los respeten a todos. El problema es que sí podemos ayudar en nuestro patio, pero ¿de qué forma ayudamos a nuestro patio? Porque también si nos vamos a remontar a la ley, a la Alianza para el Progreso, en realidad fue un fracaso. Fue una gran medida, algo que se puso unas metas muy bonitas, pero en realidad no lo que quisimos hacer, debido por eso mismo a la corrupción en una serie de detalles. No hay seguimiento. Exactamente. No hay seguimiento. Yo creo que el problema básico fue ese que dice Raúl, no hubo seguimiento. No hay seguimiento. Fue una política que murió con el presidente Hay que tener un compromiso verdadero y darle seguimiento. Las cosas no pasan, los hombres tienen que llevarlas a cabo para que pasen. Pero tenemos que estar conscientes que América Latina en este momento está realizando un proceso económico de desarrollo enorme, como nunca antes lo había tenido. A pesar de todo ese problema, a pesar de la corrupción, del ALBA, la economía latinoamericana se mueve. Es decir, que las soluciones tienen que ser, no estoy diciendo que se estén realizando, pero se está visualizando, las soluciones tienen que venir por el problema económico, porque es en estos momentos en donde podemos trabajar exigiendo inclusive a nosotros mismos, lo que decía Raúl, de que no servir nosotros también de corruptores, pero el problema económico es la vía. Pero hay un problema de fondo, un problema de rango histórico, un problema estratégico, y es que la alianza de los Estados Unidos con el mundo hispanoamericano, la alianza del continente, la integración continental, es una cuestión que está asociada al destino de los norteamericanos y nuestro, y ni los norteamericanos ni nosotros hemos tomado conciencia de eso. Entonces, es el abandono del norte hacia el sur. Lo vemos en los estados del norte con los estados del sur en los mismos Estados Unidos. La Florida es una excepción porque llegamos los hispanos aquí y hemos formado el barullo que somos el centro de todo. Estamos siendo prácticamente el ombligo de todo lo que pasa en los Estados Unidos. Pero hay siempre una cuestión de olvidarse al Caribe, de olvidarse la América Latina, de olvidarse, y eso es lo que estamos recibiendo del ALBA, de todos los grupos estos pues el socialismo está eliminado y lo vimos en Cuba, tipo de socialismo, claro. lo vimos en Venezuela. Tú no puedes, el gobierno no puede estar administrando. Y te hacía este comentario, una señora amiga nuestra venezolana va a visitar a su parentela y lo que lleva en las maletas es jabones para bañarse. Un país con el dinero que ha tenido y que tiene que tener Venezuela, que tenga la falta de esos productos. Un desabastecimiento terrible, pero vamos a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan para tocar, aunque sea muy epidérmicamente, ese tema, chico, de la manera inapropiada como la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos hizo averiguaciones que afectaban al Tea Party. Esto fue cuando el jueves pasado, el presidente Obama le pidió la renuncia al jefe del IRS. El miércoles pasado. Fue el miércoles, ¿no? El miércoles pasado. Y eso desde luego generó una atmósfera de confianza, pues, porque había mucho escándalo con respecto al asunto. ¿Qué piensas tú? Yo considero que estuvo correcto el presidente en exigir la renuncia,
Pero al mismo tiempo digo lo siguiente, el problema es cómo se realizó las pesquisas, pero es necesario la pesquisa porque se está aprovechando una serie de huecos en las leyes con respecto a este tipo de sociedades, organizaciones non-profit, que están haciendo posible una serie de actos que están contrarios a la ley. Por lo tanto, lo que había que haberlo hecho a todo el mundo, no solo a uno. En estos 30 segundos, Raúl, ¿estás de acuerdo con eso? Mira, el presidente está haciendo lo correcto en averiguar e investigar. Estamos muy temprano en la investigación, pero hay dos cosas muy importantes. El que estaba de director interino está fuera. Y el que era el comisionado en aquel momento, que esto empezó en el año 2010, había sido nombrado por George Bush, no por el presidente. Esto queda para otra oportunidad porque el tiempo nos atropelló. Muchísimas gracias por su atención, queridas amigas y amigos. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla tanto ahora como en el final para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas